Bueno, daros las gracias. Yo creo que nunca agradeceré lo suficiente que parte importante de mi formación haya tenido lugar en América Latina. Todavía, ¿no? A mí me falta quitarme, ¿no?, muchos resabios eurocéntricos, igual que nos falta quitarnos muchos resabios patriarcales y de todo tipo, ¿no? Pero creo que el haber aprendido, ¿no?, lo que es ese continente hermano, hermoso y tan lleno de vida y de ganas de cambiar, a mí me ha hecho intelectualmente más potente y personalmente mejor persona. Y creo que las alegrías y las tristezas, ¿no?, de ese continente, al hacer las mías, bueno, creo que me ha hermanado con millones de personas que forman parte de mi propia realidad. Este curso ha sido posible gracias a vosotras y a vosotros. Ahí también han estado, bueno, pues Veselina, Ezequiel, Ulises, Santiago, el esfuerzo de la Universidad de Avellaneda, el esfuerzo, cuántas horas hemos estado con Rafael El Fisgón hablando de la necesidad de reinventar un internacionalismo desde abajo, y nada mejor que juntando en cada uno de estos grupos tutorizados que vais a empezar a tener a partir del 1 de marzo a gente de diferentes nacionalidades, gentes de España, de Portugal, de Francia y de todo el continente latinoamericano, ¿no?, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Y creo que es un arranque para que nada de lo que nos ocurre en nuestros pueblos nos sea ajenos. Yo quiero hoy haceros una clase introductoria donde voy a tocar algunos de los temas que vamos a ver durante el curso. Recordad que las clases se van a grabar y vamos a mandaros algunos materiales. Uno de ellos que vamos a intentar mandaros es este libro, ¿no?, Capitalismo, ¿por qué?, de Atze, que es un libro, es una novela gráfica muy clarificadora y que es fruto de un máster de los más relevantes que se han hecho aquí en España con Antoni Domènech, y que creo que va a ayudar a hacer una interpretación de la línea que queremos compartir con vosotras y con vosotros. Vivimos tiempos vertiginosos, eso es absolutamente evidente, ¿no? Antes había que esperar años para que hubiera una nueva generación de procesadores, y ahora te compras una computadora y casi llegas a casa y ya hay una más rápida. Ayer hemos aterrizado, amartizado, como dicen los medios de comunicación, en Marte por vez primera. Las vacunas que antes se tardaban decenios en construir, hemos hallado varias vacunas contra la COVID-19 en apenas un año. Esta vertiginosidad la resumió también Mario Benedetti, diciendo que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Pero cuidado, hay cosas que no cambian. Los ricos son más ricos que nunca. Nunca en la historia de la humanidad, como recuerda Piketty, los ricos han sido tan ricos y las desigualdades han sido tan grandes. Y cuidado, hay algo que también tenemos que ver, aunque esté invisibilizado. Esta riqueza de los más ricos se hace sobre el deterioro de la naturaleza. Hay medio planeta Tierra, que ya es inhabitable para la vida. Se ha hecho invariablemente sobre las mujeres, que va a haber una parte importante del curso, va a versar sobre ese sujeto emergente que son las mujeres, sin cuyo trabajo no remunerado de cuidados y de reproducción el capitalismo no podría haber funcionado. Esta riqueza y estas desigualdades se hacen también sobre las espaldas de los países del sur, lo cual genera también enormes conflictos, porque los países del sur también se cansaron de estar cansados y se hartaron de estar hartos. Y por supuesto, sobre los trabajadores de todo el mundo que cada vez están más explotados. Hay indicaciones que señalan que estamos trabajando más que un esclavo en la Grecia clásica. Estos cambios profundos tenemos que entenderlos, porque no se ven. Y una de las tareas de un curso de estas características es visibilizar lo invisible. Solamente os menciono los cambios profundos porque vamos a ver muchas de estas cosas durante el curso. Uno es el papel de la religión, el papel de Dios. Dios ya no explica los problemas sociales, Dios ya no es la gran clave para interpretar nuestras sociedades, pero cuidado, eso no significa que Dios ya no exista, al revés. Hay una parte de ese Dios que está siendo ocupado por iglesias evangelistas, neopentecostales, que provienen de los Estados Unidos. Nos vamos a contar durante el curso cómo Estados Unidos hizo dos cosas terribles, hizo muchas cosas terribles, pero dos estamos pagando el precio ahora mismo. Una fue
cuando estaba el panarabismo emergiendo en el mundo árabe, financiaron al islamismo, al integrismo islámico, ¿no? Y de ahí viene el ISIS y viene el Estado Islámico y viene, bueno, pues esta locura, ¿no?, que tanto daño hace, financiada por Estados Unidos. Cuando uno ve la película número 3 de Rambo, es absolutamente evidente cómo los muyahidines pelean junto con Rambo contra la Unión Soviética. Y el otro regalo que ha hecho desgraciado al mundo, y en concreto a América Latina, Estados Unidos, aparte de las más de 100 invasiones o intervenciones de todo tipo, ha sido que cuando estaba emergiendo la teología de la liberación, que provenía del Concilio Vaticano II, impulsado por el Papa Bueno, por Juan XXIII, Estados Unidos dijo que había que contrarrestarlo con las iglesias evangélicas que venían de los Estados Unidos y que al final se han terminado en esa cuerda, ¿no?, de telepredicadores que son defensores del Antiguo Testamento, que son defensores de la propiedad privada, que son defensores, incluso hemos visto en el caso de Brasil, de los golpes de Estado, de las dictaduras, y que tanto daño están haciendo. Por tanto, las transformaciones que tienen que ver con Dios están todavía por ser pensadas. El mundo del trabajo, la robotización de la economía, la rotación de los trabajos, ya no dura ni 6 meses un trabajo. Antes estudiábamos para trabajar, uno trabajaba toda la vida en lo mismo, se sindicaba, tenía su horizonte laboral vinculado a ese trabajo. Todo eso hoy se ha diluido, ¿no? Y por tanto los cambios en el mundo del trabajo que articulaban nuestras sociedades nos obligan también a repensarnos. La familia, ¿no? La familia, hay más divorcios que casamientos. Cuando vamos a una boda de algún amigo y escuchamos que el cura dice hasta que la muerte nos separe, siempre pensamos que hay alguien que está mintiendo, ¿no? Porque parece que es absolutamente evidente que los matrimonios pues, no van a durar hasta que la muerte nos separe. La caída de la Unión Soviética en el año 91 ha trastocado las ideologías. Es que yo me considero una persona de izquierdas, pero es que Felipe González dice que es de izquierdas y eso me produce un conato de ictus, ¿no? O en México el PRD dice que es de izquierdas, entonces yo ya termino por no entender absolutamente nada, ¿no? Tenemos que clarificar qué significan las palabras y una parte también del curso vamos a analizar los conceptos. Yo siempre repito que le preguntaron a un filósofo español, a Miguel de Unamuno, ¿cree usted que existe Dios? Y él contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Porque claro, si se sientan en una mesa, no sé, Uribe y Gustavo Petro, y los dos firman un documento, vamos a promover la democracia en Colombia, seguramente cuando se levantan de la mesa, Gustavo Petro va a intentar hacer un programa de erradicación de la pobreza, mientras que Uribe va a pedirle a Estados Unidos que bombardee con glifosfatos algunos territorios, ¿no? Por tanto, las ideologías, como decía también, se están transformando y estamos discutiendo, ¿no?, cómo se ubican todas esas ideologías. Y hay que tener cuidado porque durante el siglo XX el socialismo y el comunismo han representado una buena parte de la lucha por la lucha por la democracia y del freno frente al fascismo. Pero también tiene muchos lastres y hay muchas nuevas generaciones que a lo mejor no se sienten tan identificados con esos nombres y sin embargo sí que quieren luchar por esa idea de emancipación que durante el siglo XX representó el socialismo o el comunismo. Y en estos cambios, ya digo, del mundo, que decía Benedetti, que nos han cambiado las preguntas cuando teníamos las respuestas, hay uno muy importante que es la mercantilización del mundo. Frederick Jameson lo resumía en una frase que decía: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Por qué? Porque imaginamos que viene un meteorito y termina con todo, ¿no? Un cambio climático o esos cráteres que han aparecido en la ex Unión Soviética, en Ucrania, si mal no recuerdo, en Rusia, en Groenlandia. Por cierto, sí, en Groenlandia, en la Antártida eran los cráteres. Entonces, imaginamos que el fin del mundo puede acabar por algún tipo de catástrofe. En cambio, la alternativa al sistema capitalista se nos escapa. Una de las cosas que vamos a ver durante el curso es cómo el neoliberalismo tiene una utopía, mientras que el movimiento progresista, el movimiento emancipatorio, todavía tiene que definir cuál es su utopía. Bueno, todos estos elementos hacen que una buena parte de la gente esté confundida, esté perpleja.
tenga dificultades para entender las transformaciones, ¿no? El mundo de la familia, las relaciones entre los hombres y las mujeres, la relación con los sindicatos, las cuestiones laborales. Con la COVID-19 de repente surge el teletrabajo, no tenemos claro cómo entenderlo. El mundo va muy rápido, ¿no? Más rápido a veces de lo que somos capaces de entenderlo. Hay gente consciente que en esta vertiginosidad, en esta preocupación, se sienten solos. Hay mucha gente, ¿no?, que es consciente y que vive como una suerte de soledad cósmica, el entender un mundo que no es comprensible en su propia incapacidad de ser comprendido, ¿no? Y eso genera también una cierta sensación, ya digo, de impotencia. Hay muchos frustrados de extrema derecha. Vamos a tener una de las clases para intentar analizar por qué ese auge de la extrema derecha, que tiene mucho que ver con la frustración y cómo se hacen relatos para interpretar esa frustración que no pida cuentas ni siquiera a los propios frustrados y, por supuesto, a los grandes responsables de esa frustración. Por supuesto también, y los que estáis haciendo este curso, formáis parte de los resistentes, ¿no?, de los resilientes, de la gente que sabe que solamente desde una mirada cooperativa, desde una mirada desobediente, desde una mirada consciente y organizada puede dar respuesta a esto. Pero cuidado, también se nos está llenando el mundo de locos. De locos, por ejemplo, que dicen que con la vacuna te van a poner un chip y te van a investigar y te van a hacer no sé qué tipo, ¿no?, de barbaridades. Y el otro día había una manifestación de los negacionistas en Madrid y estaban con pancartas unos al lado del otro y había uno que decía la COVID-19 no existe. A su lado había otro que decía la COVID-19 es un arma secreta china. Al lado había otro que decía la COVID-19 es un invento de los yanquis. Había otro que decía la COVID-19 es una trampa de Bill Gates y Soros para ponernos un chip. Y yo pensaba, menos mal que no se leen entre ellos las pancartas, porque si no esto va a terminar en una suerte de guerra civil. O no, porque simplemente a esta gente le basta odiar y le basta simplemente buscar una unidad en la confrontación con lo que existe para encontrarse satisfechos. Bueno, decíamos que, lo ha planteado Rafael El Fisgón, es un curso internacional en un mundo global, en un mundo que no deja de ser global por la frustración que nos produce esa incapacidad para controlar ese mundo global, ¿no? Esas realidades que vienen de sitios que no conocemos y que al final nos dan esa sensación en nuestras democracias de intangibilidad. Fijaos que te matan con un dron que no ves porque está escondido detrás de una nube, te despiden con un algoritmo que no entiendes y que no sabes muy bien tampoco dónde está, toman decisiones sobre tu trabajo a muchos kilómetros en un foro de futuros que solamente lo entiende el foro de Davos o el banco de pagos de Basilea, y al final son muchos intangibles, pero que al final van mermando esa sensación que tiene mucha gente de que nos están robando la posibilidad de una vida digna. Hay un elemento que va a atravesar todo el curso y que lo señalaron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. El motor de la historia es la lucha de clases. Que tenían razón, aunque no deja de ser una simplificación. Vamos a contaros durante el curso que siempre nos construyen nuestros enemigos, ¿no? Si es verdad lo que decía antes de Unamuno, que hay que explicar los conceptos, decir que el motor de la historia es la lucha de clases, tenemos que explicar qué es la historia, qué es la lucha y qué es las clases. Las clases es el lugar que ocupas en los procesos de producción. Si solamente tienes tus manos, pues eres un trabajador. Si tienes algún tipo de renta, pues perteneces a la burguesía o perteneces a los capitalistas rentistas. Las luchas las entendemos siempre, no luchas individuales, las luchas son de gente que se organiza, que es consciente y que de alguna manera confronta con otros grupos en donde identifica a los que les están negando la posibilidad de desarrollar su vida. Durante los últimos 2 siglos, la lucha entre la burguesía y los trabajadores han confrontado buena parte o han resumido buena parte de nuestras peleas, pero cuidado. Hay otras peleas que estaban ahí que no estaban identificadas, que no tenían todavía nombre. Vamos a ver cómo tenemos que ponerle nombre a las cosas para que existan. Las cosas que no tienen nombre no existen. Si yo digo que la Tierra es plana para los hechos de la navegación. Por eso esta pelea por el diccionario. Por eso es tan importante que recuperemos el diccionario para los pueblos y para las mayorías. Porque si permitimos que nos digan que la Tierra es plana, los barcos que navegan por aquí, cuando llegan al borde, se caen, ¿no?
y por tanto nunca vas a navegar. De repente Estados Unidos se permite el lujo de decir quién es terrorista y quién no es terrorista. Estados Unidos dando lecciones al mundo de democracia, cuando luego va un loquito con una cabeza de trampero y unos cuernitos de bisonte tomando el Capitolio, ¿no? Entonces, cuidado, porque le hemos regalado esa condición de dador de nombres, de nombrador a los Estados Unidos, y con eso han hecho muchas tropelías, ¿no? Las clases, ya digo, es el lugar que ocupamos en el proceso productivo. Las luchas las entendemos como una palabra que os digo que es una de las 5 palabras centrales de este curso, que es correlación de fuerzas. Tenemos que aprender a hacer buenos diagnósticos, amigas y amigos. Hacer malos diagnósticos para las fuerzas progresistas es casi un delito contra los sectores populares. Podemos equivocarnos, es verdad, pero que no nos equivoquemos por frivolidad o por no hacer el esfuerzo suficiente para entender la realidad. Porque a veces, haciendo malos diagnósticos, podemos mandar a la gente al matadero. Hay unas peleas siempre constantes de gente que las condiciones para la revolución ya están maduras, ¿no? ¿Y qué van a estar maduras, ¿no? Es como en España, durante el franquismo, nos contaba uno de nuestros profesores, cuando había convocada por el Partido Comunista una huelga general, y la noche antes estos estudiantes se gastaron toda la plata que tenían, todo el dinero que tenían, en una buena comida, en vino, en una gran fiesta, porque al día siguiente, en la huelga general, iba a caer el franquismo, iba a venir el socialismo. Claro, al día siguiente ni huelga general, ni cayó el franquismo, ni socialismo, no tenían dinero ni para pagar el autobús, ¿no? Porque claro, aquello había fracasado, ¿no? Esto al fin y al cabo es gracioso, ¿no? Pero a veces un mal análisis nos puede llevar a confrontaciones que pueden ahogar las luchas transformadoras durante mucho tiempo. En este mundo confuso que estamos diciendo, tenemos la obligación de hacer buenos diagnósticos, porque estamos en encrucijadas, y cuando uno está en una encrucijada, si vamos para allá y en la encrucijada tomamos el camino contrario, cada paso que damos nos aleja del objetivo que nos habíamos trenzado. Y luego fijaos en esta frase, el motor de la historia es la lucha de clases, la palabra historia. Y esto quiero deciros que es el corazón de este curso. Yo esto lo he podido hablar con Rafael, me consta que con el rector también forma parte de nuestro pensamiento cotidiano. Fijaos, cuando no sabemos muy bien hacia dónde nos lleva el mundo, pensamos en términos históricos y pensamos en una raya, en una línea del tiempo. En la línea del tiempo, y miramos lo que ha ocurrido durante los últimos siglos, ¿no? Y vemos que nosotros ahora estamos aquí, pero otros antes estaban aquí, y pensamos, ¿qué hicieron esa gente? Como dice Boaventura, la gente que peleó antes que nosotros, la gente que hizo la historia, anticiparon nuestra rabia. Y es muy importante, y para mí casi esto es lo más importante que quiero compartir con vosotras y con vosotros, y que es lo que explica este curso. Y es que tenemos que saber que estamos en el lado correcto de la historia. Cuando uno estudia tiene que saber si quiere estar con Espartaco o tiene que estar con Graco. Tiene que saber si quiere estar con Thomas Müntzer o quiere estar con los príncipes alemanes. Tiene que saber si quiere estar con Guaicaipuru o quiere estar con Tupac Katari o quiere estar con los conquistadores. Tiene que saber si quiere estar con la Segunda República, con Franco. Tiene que saber si quiere estar con la resistencia o quiere estar con los nazis o los fascistas. Tiene que saber si quiere estar con Pancho Villa y con Emiliano Zapata o quiere estar con Huerta. Es decir, tenemos que saber hoy cuál es el lugar correcto de la historia y situarnos, porque es donde vamos a encontrar explicaciones también a la dureza también que implica la lucha política. No nos engañemos, la lucha política no es como visitar Walt Disney, no. La lucha política es dura, y a veces es tan dura que buena parte de la dureza y de la pérdida de energías es con la gente que está con nosotros en la misma pelea. En la Guerra Civil Española había una frase que decía: cuerpo a tierra que vienen los nuestros, ¿no? Es una frase un poco terrible, ¿no? Pero al final vienen los nuestros y son los que más te golpean y los que más energías te quiten. Tenemos que entender estas cosas. Vamos a tener alguna clase sobre dónde están los partidos políticos hoy, para entender que seguramente el principal problema que han tenido las fuerzas políticas progresistas
en América Latina y también en Europa ha sido por su incapacidad para construir partidos-movimientos. Es casi la primera vez, Rafael, es casi la primera vez en mucho tiempo que estamos recuperando institutos de formación para las fuerzas políticas de la izquierda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sepamos quiénes son los spin doctors, que sepamos quiénes son los expertos en mercadotecnia de los partidos y no sepamos quiénes son los ideólogos, quiénes son los que están pensando hacia dónde vamos? Y es más importante que la gente sepa quién es Durán Barba, quiénes son los sinvergüenzas que hacen de las campañas electorales elementos mercenarios, y en cambio no sabemos quiénes son los que están marcando, ¿no?, hacia dónde van las fuerzas políticas, o hacia dónde van los pueblos, o hacia dónde van los que quieren transformar la historia. Ahí siempre aprendimos mucho del zapatismo. El zapatismo nos enseñó también a esa reflexión. El zapatismo nos enseñó incluso a recordar que la poesía abre vías que a veces se nos escapan. La poesía tapa y el cerebro completa lo tapado, y la poesía nos abre muchas vías de transformación precisamente porque oculta la realidad para enseñarnos cosas. Hay algo que tenéis que aprender, por favor, todos los asistentes del curso, porque es como el hilo rojo, ¿no? Y es que desde que nos hicimos sedentarios, allá después de la revolución neolítica, siempre ha habido una tensión, siempre, entre una riqueza que se construye socialmente, entre todos los miembros de una sociedad, y hay una tensión entre los que quieren que esa riqueza se reparta de una manera equitativa y las oligarquías que quieren repartir esa riqueza de una manera particular. Y esa pelea es constante, esa pelea es constante. Durante los últimos 200 años esa pelea la ha resumido la lucha entre el capital y el trabajo, pero os decía, cuidado, había otras luchas que no le tenían nombre, pero estaban ahí. La lucha de las mujeres, la lucha de los pueblos originarios, la lucha de los afrodescendientes, no tenían nombre a día de hoy. Pensemos que en Estados Unidos han seguido planteando la idea de que Barack Obama era un keniata, que no había nacido, que no era norteamericano. Hemos visto cómo cuando los blancos ocupan el Capitolio entran directamente y algunos policías les dejan pasar, pero cuando los negros se acercan al Capitolio llaman a la Guardia Nacional y apostan sus metralletas ahí. Es decir, los pueblos afrodescendientes, los pueblos indígenas, las mujeres forman parte de los grandes olvidados. Apenas hemos recuperado la memoria de la esclavitud, pero recordamos la memoria de la esclavitud, pero no recordamos cuáles son sus efectos en la historia. Dejadme contaros rápidamente algo que para mí es muy importante, que es lo que explica por qué durante los últimos 200 años el mundo del trabajo, los proletariados, han sido los que han, de alguna manera, articulado la lucha política, los que han construido el continuum derecha-izquierda, y tenía que ver con cómo te posicionabas al respecto. Insisto, en el curso vais a ver que no basta, vamos a tener lecciones específicas sobre cosas que el proletariado no ha visto nunca, como por ejemplo, qué ocurre con el medio ambiente, o que cosas que no han visto nada. Tú podías ser muy progresista en términos de la relación capital-trabajo, pero podías ser un profundo machista, ¿no?, al respecto, o despreciar los pueblos indígenas. Pero es verdad, fijaos, que el mundo del trabajo tenemos que entenderlo, porque si no, no vamos a entender el siglo XX y tampoco vamos a entender buena parte del siglo XXI. Andaba yo por el norte de España, por San Sebastián, con un carpintero jubilado, con Pablo, y de repente Pablo vio una casa que había hecho hacía 30 años, una casa de madera, y él se acordó. Y de repente se emocionó y dijo, esa casa la hice yo, la dueña era muy caprichosa, tenía ínfulas de artista y constantemente nos hacía cambiar las cosas para que estuvieran de acuerdo con su criterio, y nos hacía cambiar los marcos de las ventanas y entonces cambiarlos de las puertas y luego cambiarlos otra vez. Y al final hizo una escalera de madera, y cuando la terminó, esta dueña le dio un hacha y le dijo, rómpela para que parezca vieja. Y entonces este señor le dijo, no la voy a romper. Dijo, oye, pero si vas a trabajar más horas. Y dijo, no la voy a romper, la escalera está bien hecha. Y la señora insistía, que te voy a pagar. Y él decía, es que tú no me puedes pagar por romper una escalera que está bien hecha. Lo que la señora no entendía es que la dignidad de ese señor, la dignidad de Pablo, la dignidad de ese carpintero, era hacer bien esa escalera. Y fijaos, tenemos que entender que durante el siglo XX y el siglo XXI el trabajo es un elemento de dignidad de los seres humanos. Es una manera de relacionarnos con los demás. Hacer bien nuestro trabajo es una forma de encontrar nuestro lugar en el mundo.
y ahí hay una palabra que va a acompañarnos durante todo el curso, que es la idea de dignidad. Y cuidado, dignidad, vamos a aprender que tiene el prefijo dec al comienzo, que viene del indoeuropeo, que es el mismo de decencia. Decencia y dignidad tienen el mismo prefijo. Y la dignidad es la capacidad de no humillar y no dejarte humillar, las dos cosas, ¿no? Y el mundo del trabajo, que vais a ver que está atravesado por la idea del plusvalor. Yo trabajo para alguien, produzco 10 sillas, me pagan con 2 y las otras 8 se las queda el empresario. Con 2 sillas paga el material y él se queda con 6, ¿no? Y dices, ¿por qué tiene que ser eso así si yo soy el que trabajo? El trabajador siempre tiene una sensación de que no le están pagando el fruto de su trabajo, pero eso no significa que lo haga mal, al revés, sabe que su trabajo está bien y su queja no es con el trabajo bien hecho, su queja es que no le están pagando lo que le corresponde. Y entonces ahí es donde surge, ya digo, esa idea de dignidad. Fijaos que el ama cuella del quechua es lo mismo. Cuando los quechuas dicen no seas flojo, están diciendo lo mismo. Respeta el mundo del trabajo, ¿no? Respeta el trabajo porque es la forma de relacionarnos con los demás. Por tanto, fijaos, tenemos para entender la historia siempre unas minorías con privilegios y unas mayorías. ¿Y cómo nos convencen las minorías a las mayorías? Bueno, por un lado, por la fuerza, ¿no? A palos, con violencia. Y la otra, que es más sutil, nos convencen mintiéndonos y nosotros comprando sus mentiras. ¿Qué hacen las víctimas votando a sus verdugos? Después de los años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que sacaron a millones de personas de la pobreza, ¿qué hacen votando a Macri? ¿Qué hacen votando a Bolsonaro, que ha hundido al país en la miseria y la ignominia? ¿Qué hace la gente, ¿no? Votando a una persona como Duque, que sigue dejando que se asesinen constantemente y diariamente a líderes sociales, ¿no? Fijaos que por los pelos ha ganado Biden, ¿no? Porque los que financiaron a Trump han decidido ahora financiar a Biden, una vez que habían sacado de juego a Bernie Sanders, ¿no? Es decir, hay un elemento de convencimiento que atraviesa buena parte de todo nuestro curso, ¿no? Porque nos tienen que convencer, fijaos, controlando el saber, siempre ha ocurrido. Han controlado la iglesia, han controlado los libros, después también han controlado las universidades, han controlado las revistas, han controlado las editoriales y hoy controlan los medios de comunicación. Vais a ver que durante el curso nos acompaña Gramsci que se llevaba un poco mal con Stalin, ¿no? Porque Gramsci decía, vamos a ver que los obreros del sur son obreros o son campesinos del sur, pero votan a sus verdugos y por tanto no es verdad que la propia condición de trabajador o de campesino te dé conciencia de trabajador o de campesino. Y por tanto él decía, necesitamos repensar las cosas y necesitamos intelectualizar. Y él decía que intelectuales somos todos los que pensamos, no solamente los universitarios, pero él decía que necesitamos intelectuales que ayuden al pueblo a entender su condición, ¿no? Y aquí hay una cosa que os la contaremos despacio, que solamente la enuncio, que es lo que yo llamo, os la mandaremos, ¿no? en uno de los textos, que es lo que llamo la ecuación de la transformación. La ecuación de la transformación es doler, saber, querer, poder y hacer. Yo pongo el ejemplo siempre de Espartaco. Espartaco era hijo y nieto de esclavos. ¿Y por qué Espartaco se levanta en el siglo I a.C. y es capaz de derrotar al ejército más poderoso de la época? Espartaco era hijo y nieto de esclavos. Y resulta que se ponen de moda en esa decadencia romana las peleas de gladiadores, las peleas de esclavos, ¿no? Entonces no morían siempre las grandes figuras. Ahí había también los Messi y los Ronaldo. Esos no podían morir porque era a los que iba a ver la gente. Tenían que morir, pues la carne de cañón, tenían que morir esclavos, ¿no? Y entonces sacan de la mina, porque, como siempre digo, las peleas de gladiadores tienen una alta siniestralidad laboral, ¿no? Entonces sacan de la mina a Espartaco, lo llevan y Espartaco está contento, porque le dan latigazos, pero tiene más posibilidades de pelear por su vida, le alimentan mejor. El problema es que llega a la escuela de gladiadores de Léntulo una persona que no tenía que haber llegado nunca, que es Craxio, un galo, que era un esclavo que se había levantado y en vez de crucificarlo, que es lo que hacían con ellos, le mandan a galeras. Pero como necesitaban esclavos para las peleas de gladiadores, lo sacan de galeras convencido de que iba a morir.
El problema es que cuando llega a la escuela de gladiadores se da cuenta de que Espartaco tiene madera de líder. Y entonces un día se acerca a él y le dice: Espartaco, yo una vez fui libre. Y no entiende Espartaco qué le dice. ¿Libre qué quieres decir? Que le quitamos los látigos a los soldados, pero os matarían. No, 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 al revés, los matamos a ellos, pero vendrían más soldados, los derrotamos. Pero vendría una legión, la derrotamos, pero vendría una legión de Roma, la derrotamos. Y Espartaco, preso de la excitación, le dice: ¿y entonces qué pasó? Y le dice Craxio: que vivimos durante 3 meses en comuna, donde todo era de todos. Y de repente, fijaos, el dolor de Espartaco se convierte en conocimiento, doler, saber. Y Espartaco dice: es que no hace falta el látigo, es que yo pensaba que no había alternativa al látigo. Es como alguien que te pega y dice: no, es que mi marido me pega porque me quiere, que no. Cuando de repente una agrupación feminista o unas amigas te cuentan: no, no, te pega porque es un desgraciado. Y de repente tú piensas tu dolor y lo conviertes en conocimiento. Y los seres humanos, cuando sabemos el origen de un dolor, queremos acabar con el dolor. Doler, saber, querer, el momento de la voluntad. Y Espartaco empieza en la novela de Howard Fast, una persona que lo denunció McCarthy en la caza de brujas y no dio los nombres de sus compañeros y le metió 2 años en la cárcel, donde él concibió el Espartaco. Y entonces Espartaco está dándole vueltas diciendo: ¿y cómo puedo salir yo de esta situación? Y de repente dice: necesito a los demás esclavos. Y les reúne cuando después de almorzar están los soldados dormitando y les dice a los esclavos: mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Y miran a su alrededor y dicen: todo lo hemos construido nosotros. Y le dicen: mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y miran a su alrededor y dicen: nada es nuestro. Y entonces Espartaco les dice: pues entonces, si todo lo hemos hecho nosotros y nada es nuestro en la revolución, no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas, tomando una frase del manifiesto. Doler, saber, querer, poder. Y cuando de repente ha concienciado a los esclavos, al final, hacer. Fijaos que en este viaje de doler, saber, querer, poder, hacer, no transformamos si no nos duelen las cosas. Por eso este seminario busca salir de la narcotización de nuestras sociedades. Claro que queremos divertirnos, claro que nosotros pensamos, lo he hablado 1000 veces con el Fisgón, la risa es revolucionaria porque no cree en jerarquías, pero no queremos solo reírnos, no queremos solo divertirnos, queremos también transformar las cosas. Hay una inteligencia profunda también en la tristeza convertida en risa, como sabemos del Quijote. No queremos estar todo el rato entretenidos con fútbol, entretenidos con videojuegos, entretenidos con series de Netflix, entretenidos en el entretenimiento, porque queremos sacarle el mayor jugo a la vida. No puede ser que tengas 80 años y te digan: ¿y tú qué has hecho en la vida? Yo he visto series de Netflix, ¿no? Y dices: pues vaya pedazo de vida que te has pegado tú, ¿no? Y nos gustan las series, ¿no? Por eso quería deciros que en esta estrategia de doler, saber, querer, poder y hacer, tenemos que reconstruir el dolor. Tenemos que analizar las cosas que son realmente dolorosas. Fijaos que han perseguido siempre a los que han luchado por alfabetizar a los pueblos, a los maestros anarquistas en el siglo XIX. Han perseguido a los que escriben relatos diferentes. Ahora nos contaba antes Fisgón que estaba repasando caricaturistas del siglo XIX. ¿A cuántos no habrán encarcelado? ¿A cuántos no habrán castigado por ser desobedientes, ¿no?, con el poder? Han encarcelado a Julian Assange, también porque nos está enseñando cosas que están prohibidas, ¿no? O en América Latina constantemente matan a periodistas. Entonces, no cuento todo lo que quería contaros, ¿no? Pero vamos a tener una lección donde vamos a explicaros qué es el capitalismo. Porque es que si no sabemos qué es el capitalismo, estamos, como decía antes, luchando contra un dron, que no sabemos de dónde nos dispara, ¿no? Y una cosa que voy a contaros, ¿no?, en la siguiente clase, y que van a contaros muchos profesores, es que el capitalismo se impuso siempre con violencia, siempre. No nos engañemos, ¿no? Ahora parece que es pacífico, pero no es verdad. Cada vez que el capitalismo ha dado un paso, ha tenido que ser con una enorme violencia. ¿Sabéis por qué? Porque el capitalismo tiene un metabolismo. Igual que un perro no puede comerse un cojín, ¿no?, sino que un perro tiene que comer algo que pueda metabolizar, el capitalismo tiene que estar constantemente buscando beneficios, porque si no busca beneficios, si deja de pedalear, se cae de la bicicleta y se hunde el sistema. Y por eso es un sistema tan productivo, que asombró a Marx, es capaz de llevarnos a Marte, pero cuidado, pagando un precio terrible, robando la tierra de los indígenas, conquistando,
muchos países, esclavizando a millones, al menos 12 millones de gente que sacaron de África para llevarlos, ¿no?, a América Latina después de diezmar a la población indígena, y cuando de repente en el siglo XVI habían acabado con indígenas y no daban de sí ya más los esclavos, dijeron: necesitamos que las mujeres se conviertan en paridoras. Necesitamos, eso lo cuenta Silvia Federici, necesitamos que las mujeres se conviertan en suministradoras de este ejército de reserva. Y de repente empiezan a quemar a las brujas que estaban en el campo, que tenían fiestas, es decir, que habían separado el sexo y la reproducción, es decir, que se divertían con el sexo y no lo vinculaban, como decía la Iglesia, al servicio del desarrollo capitalista solamente para la reproducción, y conocían las hierbas del campo, las hierbas abortivas, es decir, se convertían en un peligro para ese desarrollo del sistema capitalista, porque sin las mujeres haciéndose cargo exclusivo de los cuidados y de la reproducción, el capitalismo primitivo no se hubiera desarrollado. Nos acordamos, porque nos lo cuenta Marx, la acumulación primitiva de capital, pero hay una acumulación primitiva de capital también en la esclavitud de las mujeres, aparte también de la esclavitud de millones de africanos, ¿no? Por tanto, os decía que es muy importante, ¿no?, el desarrollo del capitalismo, pero porque nos lleva a Marte, porque tiene un desarrollo tecnológico, porque descubrimos una vacuna en un año, pero cuidado, hay un dicho en España que dice: el señor de Fuensalobre, con caridad sin igual, mandó hacer este hospital, mas primero hizo a los pobres. Es decir que Estados Unidos, el mundo occidental, China ahora mismo, estamos prácticamente devastando la naturaleza, estamos entrando en espacios donde nunca habíamos entrado, y de repente esos espacios liberan enfermedades que terminan llegándonos a nosotros. Uno de los problemas del deshielo de Groenlandia es que el permafrost va a liberar, por ejemplo, ya está pasando en lugares, enfermedades que habían desaparecido, como la viruela. De la misma manera que si ocupamos el nicho de murciélagos, los murciélagos van a buscar otros espacios y terminan trasladando las enfermedades, igual que pasó con el SIDA, con el ébola, con el SARS, con el MERS, con las vacas locas, con la gripe aviar. Son todas enfermedades de animales, son zoonosis, que tienen que ver con el desarrollo capitalista, ¿no? Os contaremos que cuando el sistema capitalista convierte en mercancías cosas que no construye, termina devastándolas. Construye una mercancía la naturaleza, devasta la naturaleza, nos convierte a los seres humanos en mercancías, nos convierte en seres desgraciados, convierte en mercancía el dinero. Y tenemos el capitalismo financiero, que tenemos que entenderlo, y es una locura, hay más dinero que riqueza. Y construye también como mercancía el conocimiento, cuando el conocimiento lo hacemos entre todos y todas, y al final lo patentan. ¿Cómo es posible que nos hayamos gastado tantísimo dinero público para conseguir las vacunas y ahora solamente haya 10, 12 países que tengan la vacuna? Y no solamente eso, sino que los 10, 12 países que tienen la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca, resulta que han denigrado a la vacuna china o a la vacuna rusa, diciendo que la vacuna rusa poco menos que era comunista y te iba a hacer mal. Es decir, son todo locuras, ¿no?, para intentar de alguna manera seguir manteniendo esta lucha de las mayorías contra las minorías. Vamos a contaros que la historia la vamos a entender entre la lucha entre la democracia y las oligarquías, que es algo un poquito más elaborado que la lucha de clases, porque en esa lucha de las oligarquías contra las minorías, contra las mayorías, vamos a tener que meter también el feminismo, el ecologismo, la decolonialidad, vamos a tener que meter las luchas por las diferentes identidades sexuales o por los diferentes estatus de ciudadanía que tiene la gente, por ejemplo, con las migraciones en diferentes lugares. Vamos también a detenernos porque durante mucho tiempo el Estado ha sido la herramienta de las oligarquías, pero hoy ya no podemos verlo así, y esto es una de las ideas centrales y os pido mucha atención. En este curso vamos a discutir fuertemente con John Holloway, que dijo cambiar el mundo sin tomar el poder, es decir, no nos presentemos a las elecciones, dejemos las elecciones, él escribía desde Puebla, México, dejemos el gobierno al PRI, al PAN, al PRD. Qué tremendo error. Tenía una razón de fondo, y es que es verdad que el Estado
Es un Estado que no es como un coche. Tú te montas en un coche y doblas a la derecha, doblas a la izquierda. El Estado no es así, porque los Estados tienen inercias. Claro que tienen inercias, porque nosotros ganamos los gobiernos, no ganamos el poder. Y Andrés Manuel López Obrador ha ganado el gobierno, pero el poder está en otro lado. Y él puede intentar doblar a la izquierda y no le dejan. Pero si no estuviera en el aparato del gobierno, sería todavía mucho más complicado. ¿Qué es lo que necesita Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo que necesita Alberto Fernández? ¿Qué es lo que necesita Arce, que ya lo ha tenido al revertir el golpe de Estado? ¿Qué es lo que necesita Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Pueblo consciente en la calle empujando. No basta depositar un voto, es mentira. Es no entender las cosas. Eso de vota y no te metas en política es una de las grandes mentiras de este sistema neoliberal en el que vivimos. Cuidado, porque el Estado es verdad que es lleno de inercias, un instrumento que ha servido para las diferencias de género, de clase y de raza. Pero el Estado también lo necesitamos ahora para vacunarnos. El Estado lo necesitamos para que pongamos en marcha ayudas para la gente más necesitada. El Estado es lo único que podía satisfacer la alimentación de gente que tenía que confinarse y no podía salir a trabajar. Cuidado con dejar el Estado a la derecha, porque cometeremos un profundo error. ¿Y sabéis en qué se nota? Se nota en que cuando nosotros cogemos el aparato del Estado, cuando nosotros agarramos el aparato del Estado, nos dan golpes de Estado. Y vamos a tener una lección de que los golpes de Estado hoy ya no se hacen como el 11 de septiembre del 73, contra Salvador Allende. No, es que ya no hace falta. Los golpes de Estado te lo hacen parlamentariamente o a través de los jueces. Vamos a tener una lección acerca del lawfare, que es lo que le hicieron a Lula. Te sacan fuera del juego electoral con trampas, con mentiras apoyadas. Vamos a tener otra lección. Ahí Rafael Fisgón nos va a ayudar mucho a analizar cuál es el papel de los medios de comunicación en el siglo XXI, ¿no? Termino. El desarrollo del sistema capitalista después de la Segunda Guerra Mundial tiene una vía desarrollista y tiene una vía de lo que llamamos el Estado social o el welfare state. A menudo desde Europa no entendemos a los países desarrollistas. ¿Por qué no lo entendemos? Porque quizá el elemento central de lucha social o de posibilidad de lucha social de los países desarrollistas es que eran antiimperialistas. Por eso siempre se ha defendido a Cuba, aunque no se estuviera de acuerdo con su régimen político. México, que no ha tenido el régimen político nunca de Cuba, siempre ha respetado a Cuba, hasta que llegó Jorge Castañeda y hizo el idiota, ¿no? Decía que voy a terminar. Este modelo hace aguas en los años 70, con la guerra del Yom Kippur, y ahí comienza lo que llamamos el modelo neoliberal, que empieza en el año 73 con el golpe de Estado contra Salvador Allende. Llaman a Milton Friedman, a los Chicago Boys, y ponen en marcha el modelo neoliberal: apertura de fronteras, prohibición de sindicatos, desregulación de todo, venta de las empresas públicas, importancia solamente a las variables monetarias, lo que luego se va a llamar el consenso de Washington. En el 73, ya digo, golpe de Estado de Pinochet. En el 77 Jimmy Carter, porque Jimmy Carter va a empezar a tomar medidas desde el Partido Demócrata, medidas neoliberales, como abolir la Stegall Act, que era la ley que prohibía que los bancos de inversión y los bancos de depósitos estuvieran juntos. Eso lo hace Jimmy Carter. Luego viene en el 78 Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, con un discurso profundamente anticomunista. En el 79 Margaret Thatcher, en el 80 Helmut Kohl, en el 81 Ronald Reagan, en el 82 Miguel de la Madrid, en el 82 Felipe González, y ya empieza todo el mundo neoliberal, que afecta también a la socialdemocracia, que es una de las cosas terribles, ¿no? Y que tanto nos despista. Todo esto, fijaos, se remata con la caída en 1991 de la Unión Soviética, y escribe Fukuyama un libro certero. El libro era una basura, pero el libro era certero, que era el fin de la historia de Fukuyama. Era certero porque ahí comienza la posibilidad de la utopía neoliberal, que os la digo ya. La utopía neoliberal es: tenéis derecho a cualquier sueño, al que queráis, siempre y cuando lo convirtáis en una mercancía.
¿Queréis ser padres sin parir? Pues compráis el vientre de alquiler de una mujer pobre. ¿Queréis tener sexo con niños? Pues compráis a una familia o a los niños y os vais a un sitio donde se os permita hacer ese tipo de cuestión. ¿Queréis devastar la naturaleza? Si os la compráis, os permitimos que devastéis la naturaleza. ¿Queréis esclavizar a gente? Los compráis y no tenéis ningún tipo de problema, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fin de la historia es la posibilidad de esta utopía neoliberal, mientras que la caída de la Unión Soviética hunde a todos los países, a todos los partidos políticos de la izquierda, aunque no fueran comunistas o aunque se hubieran alejado de la Unión Soviética. Una de las cosas que vamos a ver durante el curso es precisamente en qué consiste esa alternativa emancipatoria, que a día de hoy no lo tenemos. Y para ello, como os decía, luchando contra la confusión de la época, luchando contra un mundo donde todo es una mercancía, aprender, vestir, beber, viajar, el sexo, el deporte, todo es una mercancía y no vamos a ser rentables. Y de ahí viene toda la frustración que va a alimentar también a la extrema derecha. La globalización, que le quita la base fiscal a los estados. ¿De dónde van a sacar dinero los estados si no podemos cobrar impuestos ni a Amazon, ni a Google, ni a Apple, ni a Microsoft? Porque tienen paraísos fiscales que impiden que les podamos cobrar impuestos y que por tanto podamos redistribuir la renta. La crisis del trabajo, cuidado, vamos a tener una clase sobre el trabajo porque resulta que estamos entendiendo nosotros como trabajadores que nuestro salario depende de nuestro esfuerzo para ser más productivos. Parecemos tontos. O sea que al final tienes que estudiar una carrera, un grado y estudiar por la noche en internet chino mandarín. Si no te van a pagar una miseria de salario y encima vas a decir, es la culpa mía por no haberme esforzado lo suficiente, ¿no? Y cuidado, todo esto viene además con violencia, vino con el plan Cóndor o viene a día de hoy con el auge de la extrema derecha, sostenido, como decía, por el lawfare, sostenido por las llamadas guerras híbridas. Analizaremos qué significa esto de las revoluciones de colores. Es decir, que cuando el pueblo se levanta son revoluciones sucias, pero cuando se levanta la burguesía o se levantan los defensores de la línea occidental son revoluciones de colores, ¿no? Lo nuestro es sucio y lo de ellos es de colores, ¿no? En fin. Analizaremos la posdemocracia, analizaremos la financiarización de la economía, analizaremos la economía de plataformas, ¿no? Que están de alguna manera en unión con Internet, están capturando una buena parte de la renta mundial. Hablaremos del precariado, que ya no es ni siquiera proletariado, y hablaremos también necesariamente de los grupos que están sosteniendo todo esto, porque son los que nos están impidiendo también desarrollar nuestra emancipación. Políticos, socialdemócratas o políticos con esta lógica de Holloway, los medios de comunicación, que ya os digo que vamos a tener una lección sobre el tema, el sistema educativo, que nos convierte en seres dóciles, en consumistas, los think tanks, las fuerzas de seguridad, los gestores de las empresas de bolsa, los organismos internacionales. La cartelización de los partidos, el partido-movimiento, tenemos que analizarlo porque o construimos partidos-movimientos o no vamos a ningún lado. Y tenemos que entender también lo que nos contaba la buena de Naomi Klein, cuidado, porque la COVID-19 puede ser un shock, y utilizan los shocks para terminar de arrebatarnos los últimos elementos comunitarios que nos quedan en nuestras sociedades. Tenemos que entender, y con esto sí que de verdad termino, que tenemos que armar un partido-movimiento. Demos toda la inteligencia para pensar en qué consiste ese partido-movimiento. Tenemos una ventaja, amigas y amigos, y es que el sistema capitalista está sometido a contradicciones, sí o sí. Identifiquemos las contradicciones y ya os contaré que seguramente nos hemos equivocado cuando queremos utilizar una palanca para reventar todo el sistema y que reventando todo el sistema va a venir ese mundo ideal que habíamos soñado. Seguramente tenemos que ser más dialécticos y buscar las ranuras, las rendijas, las oportunidades que brinda el sistema para partir de ahí que emerja la alternativa. Es más inteligente, asustamos a menos gente y damos menos pie para la contrarrevolución. No os olvidéis que las revoluciones no tienen por qué ser violentas. Las revoluciones son momentos donde las contradicciones se resuelven a favor de las mayorías. Y para resolver las contradicciones a favor de las mayorías no hace falta ejercer la violencia. Vamos a tener que contar, y es un aspecto positivo, con las mujeres, que es una fuerza creciente que tiene y puede enseñarnos absolutamente tanto. Le contaba Virgilio Hernández en Ecuador, cuando estuvo como observador,
su enorme alegría por la formación enorme que tienen las nuevas generaciones de indígenas en el Ecuador. Otro elemento hermosísimo, ¿no?, que tiene tanto que enseñarnos. Termino diciéndoos que tenemos una tarea, amigas y amigos. Decía mi maestro Jesús Ibáñez que la antesala de toda revolución es una gran conversación. La revolución rusa antes fue una gran conversación, la revolución francesa fue una gran conversación, la revolución mexicana fue una gran conversación. El levantamiento del que se vayan todos en Argentina fue una gran conversación. Una revolución, insisto, donde las contradicciones las resolvamos a favor de la mayoría. Tenemos la tarea y por eso este curso. Este curso es un pequeño grano de arena que contribuye a esa gran conversación. Tenemos enemigos poderosísimos. Gramsci nos dijo en los años 30 que al pesimismo de la inteligencia, porque analizamos que tienen los bancos, los medios de comunicación, Netflix, las fuerzas de seguridad, los drones, nos da susto. Ese discurso apocalíptico nos paraliza. Cuidado con los discursos apocalípticos que nos paralizan. Tienen mucho, es verdad, ¿no? Pero os decía, y es muy importante entender esto, les decía que a ese pesimismo de la inteligencia hay que oponer el optimismo de la voluntad que nos enseñaba Gramsci. A ese pesimismo de la inteligencia siempre acompañarlo con el optimismo de la voluntad. Por eso os decía algo que me enseñó América Latina: somos mayoría, somos alegría, y que nos ayuda a entender algo que leí yo cuando estaba estudiando en Alemania, que decía, y si ya no puedo, que es una frase de Pessoa, y si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo la luz de la luna cada noche a batir la hierba? Es decir, si todo es un vertedero, si todo es sucio, ¿por qué seguimos viendo destellos de belleza? ¿Sabéis por qué? Porque nosotros, la gente progresista, confiamos en el ser humano, cosa que no hacen la gente de derecha o la gente conservadora. Y al final, porque confiamos en la gente, porque creemos en la alegría, porque queremos para todos lo de la libertad, la igualdad y la fraternidad, porque miramos a los que anticiparon antes que nosotros nuestra rabia, porque nos ubicamos en ese continuo histórico, sabemos que estamos en el lado correcto de la historia. Y eso, al fin y al cabo, es uno de los regalos que nos brinda la inteligencia, ya que no puede librarnos ni de la muerte, ni nos puede librar de la existencia del mal, ni del dolor, pero por lo menos nos permite el regalo de saber que estamos con la gente que más ha merecido la pena y que más merece la pena de la historia. Y esto es lo que quería compartir con vosotras y con vosotros. Daros la bienvenida al curso. En una semana se arranca la plataforma, vais a tener los textos. Os pido que estudiéis, os pido que hagáis todas las semanas la tarea que os mandamos. Es un curso tutorizado. Entrad en las tutorías, entrad en los debates, entrad por favor, ¿no?, en esa discusión compartida, que es donde se va a sustanciar realmente la importancia de este curso.